Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 6. Hay personas en este mundo que no exponen sus sentimientos. Creen amar o sienten amar, pero no exponen sus sentimientos, porque no hay esa seguridad en la cabeza, en la mente. En ocasiones queremos decir algo, pero como no tenemos seguridad, ni siquiera pasa por nuestra cabeza el confesarlo, el decirlo. Y vamos a ver algo muy importante el día de hoy: la protección de tu cabeza, la protección de tus pensamientos. Cuando estamos hablando de cabeza, estamos hablando de la mente y pensamientos. En el libro de Efesios, capítulo número 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, o sea, sí va a haber conflicto. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y no nos da a nosotros, nos dice que es lo que necesitamos. Y estar pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el calzado de los pies del apresto del evangelio. Y sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero el tema que vamos a ver nosotros es el versículo 17. Y tomad, o sea, va incluido: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Glorifícate, bendícela. Mira a cada uno de los oyentes, hijos tuyos, Señor, que estamos aquí, lo cual necesitamos palabras, Señor, de victoria en nuestras vidas. Y cuál mejor victoria la que tú has hecho por nosotros, en el dulce y precioso nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: puede tomar su asiento. Sabemos nosotros y entendemos nosotros que en toda la armadura, en todas las cosas que pasan en nuestra vida, la cabeza influye mucho. En tiempos difíciles, en tiempos de guerra, ¿verdad? El yelmo, que viene siendo el casco que se pone uno en la cabeza, el casco que se pone uno ahí en lo que es la cabeza, es importante, es básico. Y no es difícil saber por qué, ¿verdad? Porque cuando un soldado es herido en cualquier parte del cuerpo, puede proseguir otra vez peleando, pero cuando le pegan en la cabeza, no. O sea, el ataque que vamos a recibir nosotros para poder sacarnos del juego, si pudiésemos decir, en un partido de fútbol, de béisbol, o para poder sacarnos a nosotros de lo que es servir a Dios, va a ser a tu cabeza. Por eso cuidado con los pensamientos, hermano. Cuidado con los pensamientos, porque su mente es un filtro. Los oídos vienen siendo un filtro y su mente es otro filtro, donde debemos nosotros purificar las palabras que estamos recibiendo para poder recibir lo puro, la esencia de lo que es verdad y de lo que son mentiras. En Mateo capítulo número 4, vamos a Mateo y les voy a explicar por qué es lo que debemos mucho cuidar. En Mateo, en el capítulo número 4, dice la palabra de Dios desde el 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese bien, para que no todo lo que diga la gente es lo que eres. Desde ahorita se lo digo. Usted es quien es. Usted tiene una identidad. Puede ser Pedro, Juan, Jacobo, puede ser Ezequiel, puede ser Oscar, puede ser el que usted quiera. Póngale su nombre. Usted es usted. O sea, los demás no deben influir en tus pensamientos. No importa lo que digan de tus actitudes o tu forma de ser, no lo eres. Tú eres tal y cual eres. Tú eres Oscar, tú eres María, tú eres cualquiera de los que están aquí.
eres tú, no lo que son los demás. El diablo se le presenta a Jesús y le hace preguntas directas a tu pensamiento, directas a la mente, para poder hacerlo flaquear. Fíjese bien, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, Señor reprenda, y le dijo estas palabras, ponga mucha atención: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le volvió a decir y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y así sucesivamente. En 2 ocasiones lo quiso hacer dudar, pero como ya no pudo, entonces se fue a lo que es el poder, la gloria, el dinero. O sea, se fue a las posesiones. Pero lo primero que va a atacar el diablo en tu vida es tu pensamiento. Que no cualquiera maneje tus pensamientos. Tú sabes quién eres y quién eres en Dios. O sea, si alguien viene a ti y te empieza a decir cualquier cosa que te llegue a humillar tu pensamiento o quererte hacer sentir menos de lo que eres, tú párate firme y tú piensa lo que quieras. Yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Hay gente que se comporta como las demás gente. Hay humanos que se comportan con los demás, como los demás. Vienen siendo como ovejitas que se los llevan ahí, cualquiera se los lleva para allá y cualquiera se los lleva para acá. He visto águilas crearse entre los pollos y creerse pollo. En una ocasión un águila vino y se fue de clavado para levantarse un pollo, y entre los pollos había un águila y corrieron los pollos y él ya también. Hasta que le dijo una de las gallinas: oye, tú no eres pollo, a ti no te van a llevar, tú eres un águila. Y entonces reconoció que verdaderamente es un águila. Así Dios a nosotros nos hace ver que no somos pollos, que nosotros no somos lo que no somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. He visto pollos entre los patos, cuando nacen de lo que son los patos. Y los he visto que se meten mamá pato y los patitos, se meten todos ellos a nadar, y el pollo, que no debe de nadar nada, se va a nadar. ¿Por qué? Porque anda entre los patos. ¿A qué voy yo eso? Hay veces que el medio ambiente y lo que está a tu alrededor quiere forjar de ti lo que ellos piensan, no lo que tú eres. Tú eres original, tú eres único, eres una obra perfecta de Dios, y no importa lo que estén a tu alrededor. O sea, no cambies conforme ellos cambian, no cambien en sus pensamientos. Si a ellos les funciona, que les vaya bien en determinado momento, pero tú no. Tú párate firme en quién eres. Te dicen: ya no te rías tanto, ya no te pongas tan serio, ya no cantes, no brinques, no saltes, ya no hagas esto. No te importe, mientras sea para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé tú mismo en Cristo Jesús. La lucha siempre va a ser espiritual, siempre va a ser a la cabeza. Ya no es contra carne ni sangre. La carne viene diciendo las emociones y los pensamientos y las ofensas de los demás, y la sangre es el dañar a las personas, es matarlas, lastimarlas. Ya no es así. Ahora la guerra es espiritual, y una guerra que ya tenemos ganada si estamos de parte de Jesús. Solo que el enemigo se trata de poner ideas en la cabeza, mentiras en tu mente. O sea, donde prácticamente quieren influenciarte para que pienses como el medio ambiente. Si aún en el caso de Eva creyó las palabras de alguien más, alguien que no era de Dios. Estaba en el monte de Dios, estaba en el Edén, estaba con los hijos de Dios, estaba donde estaba la presencia de Dios, y parecía que era, como fue un animal también formado por Dios, pero, o sea, parecía como que era de Dios y no era de Dios. Porque esta guerra es espiritual, es de discernimiento.
O sea, yo no puedo actuar como un pollo siendo águila. Eva se dejó influenciar por las personas que estaba, por más que todo por el animalito, ¿verdad? Que le había dado sabiduría el Señor, y parecía que era de Dios, y parecía que estaba en el monte de Dios, parecía que hacía las cosas de Dios. Mas sin embargo, una vez más les recalco, no todo es de Dios. Ahí participan nuestras emociones. Génesis capítulo número 3. Y ese es el peor error que cometemos. Dijo alguien allá en el pueblo: nosotros dejamos de comer carne por ruñir huesos. Génesis capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Yo creo que esta Biblia sí tiene. El libro de Génesis capítulo número 3. Dice el versículo 1. Pero la serpiente, ¿quién formó la serpiente? Dios. Era astuta. La palabra astuta va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Una cosa es sabia, una cosa es el inteligente, pero otra cosa es ser astuto. Cuando te digan nadie a ti, eres muy astuto, ¿verdad? Es que estás actuando como los hijos del diablo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Imagínense. Cualquiera pudiera haber dicho: es de Dios. La cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Eva alcanzó a codiciar de eso por alguien que aparentaba que conocía mucho de Dios. La serpiente parecía que conocía de Dios, y como que conocía el lenguaje que Dios estaba, que Dios hablaba. Con que Dios dijo: no, Dios sabe que no va a morir. Y la mujer se dejó embabucar, porque fue atacada a sus pensamientos, honor, gloria, capacidad, conocer el bien y el mal. O sea, todas estas cosas llegan a nuestro pensamiento por personas, ¿verdad?, que aparentan ser de Dios, pero definitivamente no. Cualquiera sabe de memoria Juan 3:16. A nosotros nos lo enseñaban en la escuela bíblica, a nosotros nos lo enseñaban en las escuelitas de verano. O sea, no importa la diferencia es ciertamente cómo vamos a actuar nosotros, cómo somos nosotros conforme a lo que está a nuestro alrededor. Si realmente sabemos Juan 3:16, entonces ciertamente yo tengo que actuar como un hijo lavado por la sangre de Cristo. No me puedo influenciar por los demás. El ataque es a tu cabeza, a tu mente. El apóstol Pablo sufrió continuamente esa lucha diaria. Se dice el apóstol Pablo, un hombre de Dios. Así que no se admire usted si es tentado. No se admire usted si los quieren sacar de su lugar. Que no se admire usted si algún pensamiento de lo que alguien esté afuera, ¿verdad?, le dice: no seas como eres, sé diferente. Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, sé diferente. No, Señor, el carácter lo pone Dios en nuestros corazones. El apóstol Pablo tenía un carácter fuerte, firme, mas sin embargo no podía con sus pensamientos. No podía con los traicioneros. Los pensamientos te traicionan. ¿Cuántas veces has dicho: yo no puedo, yo no le puedo decir esto, yo no me siento con capacidad, yo no puedo llegar hasta esos puestos donde han llegado otros? ¿Qué en veces, qué cortos somos en nuestros pensamientos? Todos somos sabios, todos somos inteligentes, y más cuando estás en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El apóstol Pablo sufrió eso. Vamos a Romanos, al libro de Romanos, para que no te admires si acaso eres atacado en determinado momento, mas no te justifico que te dejes llevar con la corriente. El libro de Romanos capítulo número 7, versículo 21. El apóstol Pablo es honesto, muy honesto. Qué bueno que fuéramos nosotros honestos con Dios en nuestra vida personal, en lo individual.
el apóstol Pablo es honesto. Y dice en el versículo 21 del capítulo 7, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, por la naturaleza pecaminosa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en el espíritu yo me gozo, me alegro. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, yo no quiero hacerlo, pero siento hacerlo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, una lucha constante. El apóstol Pablo vivió esa lucha. O sea que cuando quiere servir a Dios, hay una ley que viene a sus pensamientos, hay una ley que viene a su mente que dice: no tiene que ver nada, no pasa nada. Y eso que no pasa nada da a luz pecado, porque no le agrada a Dios. Es una guerra constante. O sea, el ataque del enemigo siempre va a ser a tu cerebro, siempre va a ser a tu mente. Por eso todo el tiempo es importante saber quién somos nosotros. No los que nos manipulan en ocasiones para querer ser como ellos quieren. No, ¿quién somos nosotros? ¿Quién eres tú? Oye, si el esposo se enamoró de ti, es por cómo eras. ¿Sigue siendo igual? Si la esposa se enamoró de ti, es por lo que eras. Gestos, palabras, modo de hablar, movimientos, lo que usted quiera, se enamoraron de usted tal y cual es. Y luego sale la hermana a decir: es que ya no eres como antes. O sea, tenemos que seguir igual. Para Dios tenemos que seguir igual. O sea, tenemos que tener nosotros una seguridad para Dios de que somos salvos. O sea, siempre va a haber un ataque a nuestra mente, a nuestros pensamientos. En 2 ocasiones vimos hace un momento que Satanás le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no te han dicho? Y eso es que eres cristiano. Cualquier falla, cualquier error, ¿verdad? Dios usa hasta el propio diablo para echarte en cara que eres un hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque si no fuera por aquellas personas que nos corrigen, aunque le sirvan al diablo, ¿verdad?, tú no fueras tan perfecto delante de Dios. Usted no se enoje con ellos, dígale: gracias, tienes toda la razón. Yo no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro, no debo hablar así, no debo comportarme de esta manera, no debo de mirar a donde no debo de mirar. O sea, ciertamente agradézcale y dele gracias a Dios que mandó al mismísimo diablo para podernos corregir. No viene a destruirte, porque no puede. O sea, en ocasiones queremos servir a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, pero en veces ni la boca confiesa que Él es nuestro Señor. ¿Eres cristiano? Pues voy a la iglesia. ¿Eres o no eres, verdad? Sencillamente, ¿somos o no somos? Hay una enfermedad, mi hermano. Hay una enfermedad en la mente que se llama afasia. Los doctores la tienen muy presente, porque en ocasiones no expresamos lo que somos. Si nos vamos bíblicamente, en el Salmo 119, 25 dice: vivifícame conforme a tu palabra. La palabra la leemos y la expresamos. En Proverbios 38 dice que la palabra será para mí medicina al cuerpo y refrigerio a mis huesos. O sea, hay sanidad. O sea, no tanto nada más con escucharla, sino también con decirla. O sea, es importante las dos cosas: recibirla y decirla. Entonces esta enfermedad que se llama afasia, sucede que los pacientes que sufren de esta enfermedad tienen un problema de lenguaje, ¿verdad? O sea,
Es como cuando el pensamiento tiene interrumpida la lengua. Hay una desconexión entre el pensamiento y la lengua. En medio hay una desconexión. En ocasiones, no sé si a usted le ha pasado que quiere expresar algo y usted ve otras personas que con 2 o 3 palabras expresan lo que usted quiere decir, y luego nosotros en ocasiones decimos: es que no sé cómo explicártelo para que me entiendas, no sé de qué modo decírtelo para que me entiendas. O sea, se interrumpe tu pensamiento con el lenguaje. Tú sabes que hay cosas que son ciertas, pero no las confiesas por una causa o por otra. O sea, la conexión del cerebro con la lengua no es tan eficiente. Y esa enfermedad, como le digo, se llama afasia. Es real, verídica. Que hay veces que dice: ay, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho el otro. Sí, lo hubiera, pero no lo dijiste. O sea, en ocasiones piensas cuando alguien te está agrediendo, o cuando alguien te está diciendo algo bonito, o cuando alguien actúa a favor tuyo. O sea, hay muchas cosas que te pasan por la mente, pero no las expresas. Algunos por vergüenza, otros se sienten menos que los demás, otros piensan que van a ser ridículos, otros piensan que se van a burlar de ellos. Y en ocasiones perdemos de recibir bendiciones, ¿verdad? Aún con las personas, lo que es lo natural, perdemos de recibir a lo mejor amistades, o perdemos de recibir el favor de otras personas porque lo pensamos de las personas, pero no lo decimos. Hay personas que quieren en secreto, les agrada a alguien, están enamorados de alguien, simpatizan con alguien y nunca se lo dicen. O sea, no se conecta el cerebro con la lengua. Igualmente nosotros los cristianos no podemos recibir tantas bendiciones porque estamos detenidos por pena, por vergüenza, ¿verdad? Por cualquier necesidad, porque pensamos muy bien de nuestro Señor Jesucristo, pero no hablamos de Él. Estamos detenidos. Les da pena que se vayan a avergonzar de usted. Ser cristiano no es una profesión, es ser una persona, es el ser nosotros. No viene siendo un estilo de vida el ser cristiano, no, es la vida nuestra el ser cristiano. Somos enteros, cuerpo, alma y espíritu son de Dios. Pero el ataque siempre va a ser a la mente. ¿Cuánto hemos pensado si somos salvos o no somos salvos? Y nos acordamos de lo que hicimos anteriormente. Algunos hicimos más, otros hicieron menos. Pero la palabra de Dios a mí me dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En Filipenses 2:12, después de Efesios, ahí donde estábamos hace un momentito, sigue Filipenses, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El enemigo de nuestras almas quiere sacarte de la salvación, quiere sacarte del confort, quiere sacarte de ese lugar de tranquilidad. Y empieza a atacar a tu mente. De repente te enojaste y tú: ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿No le ha pasado a usted eso? Se me hace que Dios no me escucha, se me hace que ni salvo soy. Debemos de cambiar nuestro pensamiento para que nada nos mueva ni nadie nos mueva de la salvación en Cristo Jesús. Debemos de cambiar nuestro pensamiento. Debemos de tener la seguridad, porque el ataque es espiritual, un ataque hacia lo que es la mente. Hay gente que te va a decir a ti ni volviendo a nacer, ni volviéndote a hacer cambios. Son mentiras. Se equivocan los que te juzgan, porque te están juzgando por lo que eras antes, otra criatura. Hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús, salvados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos son una criatura nueva en Cristo Jesús? Hay veces que oramos nosotros y no tenemos la fe suficiente.
Hay veces que cuando oramos y se tarda el proceso. Alguien quiere un carro nuevo y se tarda el proceso. Claro, hay que trabajar y ahorrar. Y luego Dios bendice tu trabajo y Dios bendice tu dinero y compras tu carro. Es un proceso. A menos que se compre un boletito esos que venden en la preparatoria, en la secundaria, y saque un carro. Ese Dios se lo da también. Pero es un proceso, mire. Pero el golpeteo del proceso es difícil y es duro cuando Dios no contesta cuando nosotros queremos. En una ocasión un hombre que estaba enfermo, estaba orando por sanidad. Un hombre de oración, le voy a decir. Porque aún los hombres de oración se enferman. ¿No sabía usted? Si Elías murió de la enfermedad que tenía. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Y no quiere decir que anduvieron mal ellos. No, de ninguna manera. Son procesos de aprendizaje. Son procesos de madurez. Cuando tú oras y la situación no viene rápido, cuando Dios no contesta, es que hay un proceso que se tiene que cumplir. Pero si Dios te hizo una promesa que va a ser para ti, tenlo por seguro que tarde que temprano Dios proveerá tu vida lo que necesites. No importa cualquier cosa. Este hombre tenía una enfermedad y estaba orando y clamando por sanidad todos los días. Nada más que no veía cambio. Al contrario, cada vez empeoraba más. Y conforme estuvo orando, empezó a desanimarse. Empezó a desanimar de Dios. Empezó a querer renegar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí, no los demás? Como hablábamos nosotros el miércoles. Y se los voy a volver a recordar dando la situación. Hay cosas que Dios no te va a pedir permiso por lo que hace. Porque dice la palabra de Dios que Él no pidió consejo de nadie para hacer lo que Él tenía que hacer o tiene que hacer. Y tú no vas a entender. Aunque ores, no vas a entender. Aunque clames, no vas a entender. Aunque le sigas sirviendo a Dios, no vas a entender ciertas situaciones que Dios obra para ti. Lo único que sí te voy a decir, que aunque la cosa esté difícil, lo está haciendo por tu bien. Vemos en la vida de Job un siervo obediente, un siervo que hacía sacrificios. Se los expliqué el miércoles. Hacía sacrificios por él delante de Dios, para estar bien con Dios. Hacía sacrificios por sus hijos, por si alguno se había equivocado. Todos los que servían ahí, les daba de comer en invierno, los acobijaba bien. Era buen patrón, buena ayuda, buen hijo de Dios, porque estaba sirviéndole, buscándolo todo el tiempo y hacerlo bien, hacer lo justo y lo correcto, porque esa era su queja. Mas sin embargo se enfermó. El diablo vino y empezó a hacer estragos en su vida. Y lo único que dijo: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Y si vemos nosotros, después de haber pasado todas estas situaciones, acontecimientos graves, acontecimientos que vinieron a destruir su vida y su patrimonio y su economía, aún después de eso, ¿verdad? Cuando pasó y libró, la familia vino entonces después de haber pasado mucho tiempo, porque queremos que vengan con nosotros cuando estamos caídos. Y en vez de para cuando llegas ya se estás sacudiendo de los raspones que te hiciste cuando te fuiste de cabeza. Entonces vinieron sus hermanos y le dieron, algunos le dieron ganado, otros les dieron unos anillos para que negociara con ellos, y lo empezaron a ayudar, y fue rico, fue millonario, muchos millones, según dicen los de las economías, que sacando cuentas de todo lo que tenía Job, hubiese sido uno de los hombres más ricos del mundo en aquel entonces. Fue bendecido, prosperado. Tuvo las hijas más hermosas de la región, y los hijos que tuvieron ahí fueron 7 en total. O sea, fue bien bendecido en todo lo que hacía. Mas sin embargo hubo algo. Dios no le dijo por qué. Lea la Biblia, analícelo. Probó su fe, lo pasó por el fuego. Y de lo poco que queda de un hombre cuando pasa por la enfermedad, por la desesperación, por la angustia, por la pérdida, o sea, de lo poco que queda de un hombre, glorifica el nombre del Señor. Tiene la victoria, Dios lo bendice, pero nunca le dijo por qué lo pasó por ahí. Tú y yo lo sabemos porque dice la Biblia. Pero si leemos hasta el final de Job, Job nunca se dio cuenta.
Dios no te va a pedir permiso a ti qué es lo que está haciendo en tu vida. Tal vez lo que quiera es bendecirte, tal vez lo que quiera es prosperarte, tal vez es lo que quiera levantarte, y el diablo viene a tu mente donde trabaja Satanás para hacerte menguar, para hacerte soltar, para hacerte desistir de ser un hijo de Dios. Mas si te mantienes firme, tenlo por seguro que al final Dios te dará la victoria. Cuando este hombre oraba, se desanimó, desistió de Dios, empezó él a renegar un poco, renegar un poco de Dios. Pero entonces cuando estaba orando, renegando, cuando él estaba orando por su enfermedad, dice que abrió los ojos en lo oscuro de su cuarto y decía: tengo la victoria en Jesús. Y cada vez que decía eso, dice que veía como un rayo de luz, como si fuera una espada que salía disparada hacia atrás, y le daba justamente a un espíritu de engaño. Y él veía ese espíritu de engaño que lo estaba haciendo desanimar cuando él oraba. Y cada vez que clamaba salía esa espada, y cada vez que rogaba salía esa espada. Entonces él se dio cuenta que la oración tiene poder, que nosotros no lo vemos. Dios le permitió verlo, nosotros no lo vemos, pero cada vez que oramos con seguridad, que oramos nosotros con el corazón, Dios sigue obrando. Dios hace milagros y los enemigos retroceden. No importa lo que tu pensamiento quiera decirte. Si tú crees que Dios no está aquí, ese es problema tuyo, ese es el problema de tu mente. Dios está aquí con nosotros, creámonos o no lo creamos, Él lo prometió. Yo creo en esa promesa. Pero el enemigo siempre va a decir que está solo. Necesitamos renovarnos, necesitamos cambiar el pensamiento. El libro de Romanos a mí me dice que necesito yo cambiar. Fíjese lo que dice el libro de Romanos. Necesitamos cambiar, hermano, necesitamos cambiar. Libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes. Hoy adoraste, mañana vas a adorar mejor. No te conformes con lo que has hecho. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambia, cambia. Nosotros renovamos la ropa, ya no te sirve, la cambias. Hoy te compras un pantalón nuevo, te lo pusiste, y ya mañana pasado y lo dejas escondido y solo ya no lo vuelves a ver, pero lo cambias. Cambiamos la ropa, cambiamos nosotros todo lo que es la tecnología. Vivimos cambiando no vivimos cambiando, ¿verdad? Pero seguido cambia la gente de teléfono, se renueva. Dice: este ya está obsoleto, ya no funciona. Este tiene más alcance, tiene la nueva modalidad. Y esto, o sea, vives cambiando. Las compañías cambian. Si usted va a las tiendas de descuento donde compra usted el mandado, siempre hay esos periódicos donde cambian los precios. Entre semana los ponen altos y en fin de semana los bajan porque hay más venta, pero al final de cuentas les haga cuenta es lo mismo, ¿verdad? Pero cambian. Las tiendas de moda cambian, mandan sus revistas que se la mandan a su casa, a los que son clientes ya de ciertas tiendas, ¿verdad? Y usted va a dar cuenta que ellos cambian. Siempre las fotografías que están ahí, siempre están renovando la moda de esta semana, y quiere decir que la otra ya pasó de moda. Y en ocasiones nosotros pasamos 10 años y seguimos con el mismo pensamiento. Pasamos 10 años y seguimos sin renovar nuestra mente, sin resetear nuestro cerebro y darnos cuenta que Dios nos ha llevado a lugares mejores, que somos mejores que antes. Pero seguimos con el mismo pensamiento. Tanto así que hasta piensas que a lo mejor ni llegaste a la salvación. Recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Eres salvo. Ya nada más lo que falta es nosotros permanecer en la salvación y renovarnos. O sea, lo que hacíamos antes o lo que éramos antes, ir dejándolo afuera. Aquellas palabras, irlas dejando afuera. Aquellas actitudes, irlas dejando afuera. O sea, irlas haciendo a un lado, porque año tras año, día tras día, nos estamos renovando en el Espíritu de Dios. Tú sabes y yo sé cuando hay cosas que no le agradan a Dios.
Por eso la importancia de la seguridad. El yelmo es la seguridad, es firmeza. O sea, cubre tu mente y tus pensamientos. No dejes que las personas digan de lo que tú eres. Y como les decía el domingo pasado, ni se le ocurra decirle a alguien sincero: ¿y cómo soy yo? Porque lo va a hacer. Y si no le cae a usted también, no olvide, se lo va a hacer besar tierra. Hasta de lo que se va a morir. Pero no importa lo que digas que está a su alrededor. Tú eres tal y cual eres. Cristo murió por ti tal y cual eres, para que fuésemos cada vez mejor, para que fuésemos más, cada vez más, ¿verdad?, hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación, que viene siendo el yelmo de la esperanza. En la salvación tú y yo tenemos una esperanza. ¿Cuántos nos queremos ir al cielo? Antes decía cuántos se quieren ir. Oye, yo también me incluyo. ¿Cuántos queremos irnos al cielo? Entonces cuidemos lo que entra en nuestra cabeza. Ese yelmo de la salvación, que es mismo el yelmo de la esperanza. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestidos con la coraza de fe y de amor, y con toda esperanza de la salvación como yelmo. Como yelmo. Una vez más, o sea, bien seguro de que eres salvo, bien seguro de que nada te va a cambiar de Cristo Jesús, bien seguro de quién eres para el mundo entero, y bien seguro de quién eres para Dios. Eres alguien especial. Yo no veo aquí ninguno ni tan siquiera parecido. Todos tenemos dos ojitos, tenemos una naricita, unos más grandes y otros más chiquitos, otros tenemos dos oíditos, y todos, pero no somos iguales. Así somos para Dios. Somos algo único y perfecto. Por eso no te confundas. Si antes estabas confundido, no, Señor, sigue hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué seguir hacia adelante? ¿Por qué ponerme el yelmo de la salvación? Pues primeramente porque es mi deber. Yo quiero llegar al cielo y yo me lo pongo. Yo quiero tener la victoria sobre esta tierra o este mundo, yo me lo pongo. Y aparte de eso, porque tu fe va a ser probada. A Jesús después dice ahí la palabra de Dios ahí en Mateo, que después de 40 días y 40 noches vino el tentador. O sea, el tentador lo tenemos a las puertas todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, nuestra fe va a ser probada. Hebreos 6. Ahí adelantito. Si llegó a Santiago ya se pasó. En Hebreos capítulo número 6. Dice, en el versículo 11 dice la palabra de Dios: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, o sea, de la salvación. O sea, como empezaste, síguele, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ay, hoy no traigo ganas de ir a la iglesia. Me quedó sueñito. Me faltaron 2 horas. Pero es domingo. Un muchacho, un hombre ya le dijo a su mamá: ay, mamá, no traigo ganas de ir a la iglesia. Digo, ¿pero por qué, hijito? No traigo ganas de ir a la iglesia, ¿verdad? Y le dijo a la mamá, dijo, por 3 razones tienes que ir. La primera razón, porque eres mi hijo y tienes que ir. Segunda razón, es domingo y hay que ir a la casa de Dios. Y la tercera razón, digo, porque eres el pastor de la iglesia. Tienes que ir. El ataque siempre va a ser a nuestra mente. El enemigo siempre quiere tumbarte tu salvación. Siempre quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Desánimo? ¿Hablamos puro negativo? ¿Nos creemos de todo lo que dice la gente de nosotros? El mundo está cayendo en una sociedad donde ven a los cristianos como una burla. Porque si van a la iglesia, pues es una burla. No se burlan cuando van a las sinagogas de Satanás, ¿verdad? Pero sí se burlan cuando tú vas a la iglesia. No importa que digan lo que digan, el final es el que cuenta. Tal vez Dios no te haya prometido en ningún momento, ¿verdad? Que cuando cruzaras el mar, de que se llama vida, en tu barco propio, ¿verdad? No hubiera oleaje. Que no te dijo eso. Puede haber tormentas, puede haber oleaje, puede haber a lo mejor hombres y mujeres que te puedan saquear, como hay saqueadores de los del mar. Vayan a tratar de hundirte, ciertamente. Sí, no te prometió que te ibas a librar de eso, no. En determinado momento te prometió que te iba a ayudar a librarte de eso, mas sin embargo nos prometió a nosotros con seguridad un final feliz. Así, si has pasado pruebas y dificultades, esa prueba, ¿verdad? Dios se va a glorificar en ella. Esa fe tuya va a ser probada y necesitas que estés bien seguro de tu salvación. Puedes ponerte de pie.